son espacios físicos donde el Ayuntamiento de Madrid lo que hace es apoyar todas las iniciativas emprendedoras en toda la fase. Entonces, contamos con una serie de servicios como son los espacios para emprender y pues nada, que van desde despachos, espacios para iniciar esa fase que son en la primera parte de que estamos pensando una idea. Entonces, nosotros esa fase la llamamos fase de, es un servicio de preincubación que a su vez tiene dos servicios, no solo la preincubadora, que es cuando tenemos esa idea proyecto, sino el servicio de coworking, cuando estamos dando aquellos primeros pasos. Y ya para la parte de consolidación, pues nada, tenemos aquí en el vivero de Carabanchel 31 despachos que están a disposición de tanto de los emprendedores como de las pymes. Entonces, nada, además de eso, contamos con una serie de servicios que vienen a complementar lo que es el servicio de espacio, como son estas actividades que hoy tenemos aquí, dirigida por mi compañera Lorena, que son los servicios de comunidad, que lo que tratamos es eso de, en estos servicios, de ofrecer una serie de actividades, tanto en formato conferencia como en eventos, para crear y consolidar ese ecosistema que pretendemos alcanzar. Además de eso, pues tenemos otros servicios, como son servicios que le llamamos servicios de valor, como es un programa de aceleración. Ahora mismo se termina de cerrar la primera convocatoria y próximamente abriremos la segunda. Y pues nada, nosotros desde el vivero de Carabanchel, pues que como les dije, forma parte de la red de viveros del Ayuntamiento de Madrid, que está formada por 6 viveros. Además de eso, viene acompañada de un servicio de asesoramiento que, pues nada, lo dirigimos desde aquí y está abierto a toda la ciudadanía. O sea, que es un servicio para aquellas personas que tienen simplemente, estoy pensando en iniciar o en creo que puedo, o sea, desde esa fase inicial que siempre nos planteamos, pues está abierto ese servicio de asesoramiento. Contamos con técnicos preparados y formados, especializados en distintas áreas de emprendimiento, y desde allí tratamos de hacer ese acompañamiento. Y además de eso, pues nada, contamos con estamos acreditados, somos Punto PAES, no sé si de las personas que hoy nos acompañan saben lo que es el Punto PAES, pero es un servicio del Ministerio de Industria. Estamos acreditados a hacer tramitaciones telemáticas, tanto de constituciones de sociedades mercantiles como de empresarios individual autónomos. Eso lo tramitamos desde aquí. No puedo seguir contando más cosas, pero vamos a resumir esto aquí y les invitamos a visitar nuestra página web madridemprende.es, que está toda la información. Decirles que pues nada, algunos tienen precio público, no me voy a extender en ello, pero aquí vinimos a escuchar a Adrián. Bueno, Adrián, me han comentado, antes de darte paso, yo sé que te vas a presentar, pero bueno, Adrián es un apasionado de la tecnología, muy joven. Adrián es una persona muy joven que hoy viene a compartir con nosotros, como dije en el inicio, no solo, yo siempre digo que los conocimientos son importantes y que ahora mismo en esta etapa compartir conocimiento me parece que es transversal para todos los que estamos en este ecosistema. Y siempre agradecemos muchísimo el tiempo que nos dedican para venir a compartir estos conocimientos. Pero además de esto, a lo joven que es, viene a compartir experiencia, ¿no? Al frente de Orama, que ya nos contarás un poco qué es, y un tema tan transversal en la empresa como es en los estados financieros y particularmente todo lo que es el cash flow, o sea, tesorería, la liquidez que necesitamos para hacer frente el día a día. ¿Qué más estratégico que ese? Bienvenidos a todos, tanto los que están en online como Adrián, y nada, aquí estamos y esperemos que, pues nada, Adrián. Como ya, ¿verdad? Sí, ahora es. Vale, pues nada, primeramente, antes de nada, dar las gracias a Madrid Emprende por dejarnos dar esta charla. Bueno, tema de conocimientos, al fin y al cabo, somos jóvenes, pero todo lo que podamos ayudaros, o sobre todo más dirigido con el tema de la tesorería, estamos abiertos a cualquier duda que tengáis, a todo, ¿vale? ¿Qué es Orama? Orama es un software de control de tesorería. ¿Qué es la tesorería? Lo vamos a explicar ahora mismo, pero sobre todo nos centramos en ayudar a las pequeñas empresas y startups a llevarla controlada, que al fin y al cabo es fundamental. Y bueno, voy a empezar ya la presentación. Primero es lo que siempre decía, muchísimas gracias a Madrid Emprende por darnos esta oportunidad. Y bueno, ¿qué es la previsión de tesorería? No me cambia los... Dale aquí. Haz clic si es el PowerPoint, a ver si es por eso. Bueno, problemas de directo. Siempre suele pasar.
A ver. Ahora ya sí, perfecto. Vale, pues, ¿qué es el cash flow? Bueno, empezamos antes de nada en los estados financieros. Esto es un poco de charla teórica, pero no me voy a extender mucho. Los estados financieros son los estados que tiene que presentar cualquier empresa, tanto pequeña como grande, de forma obligatoria. Tenemos pérdidas y ganancias, que es lo que ha ocurrido en la empresa durante un periodo de tiempo. El balance, que es una foto de un instante concreto de la empresa. Y, por ejemplo, pérdidas y ganancias se puede hacer de todo el año real, es decir, de todo 2021, y balance sería de 31 a 31 de diciembre. Y cash flow es el único estado financiero que no es obligatorio para pequeñas empresas y es obligatorio para grandes, que es el estado de flujos de efectivo. Al fin y al cabo es el flujo de entradas y salidas de dinero que tiene una empresa. Entonces, todo esto se controla a través de bancos. También tiene que ver con contabilidad y, sobre todo, cuando ya tenemos etapas muy avanzadas de una compañía, pasamos de pérdidas a ganancias a cash flow. Pero realmente en lo que estamos aquí es dirigirnos a una pequeña empresa y centrarnos en la parte financiera, en la parte de cash flow de una pequeña empresa, ¿vale? Bueno, viendo estos tres estados financieros es quién se encarga de cada uno de ellos o quién se tiene que preocupar. Realmente pérdidas y ganancias lo hace la gestoría, es decir, nosotros más o menos con estadísticas que hemos estado sacando, prácticamente el 90% de empresas españolas tienen una gestoría que le lleva toda la parte financiera o toda la parte administrativa dentro de la parte financiera y eso lo hace la gestoría. Cuando tenemos un CFO dentro del equipo ya sí se suele llevar a nivel interno. Pero bueno, pérdidas y ganancias y balance de situación lo lleva normalmente en un gran porcentaje de los casos la gestoría. ¿Qué es lo que nunca lleva o lo que no suele llevar a menos que tengamos una asesoría financiera muy especializada y es el cash flow? Este problema de que no lo lleven es que lo tenemos que llevar nosotros de forma proactiva. ¿Para qué? Porque al fin y al cabo esto es lo que nos va a permitir qué nos vamos a poder permitir en el futuro. Y de ahí es donde vamos a la siguiente. Si nos vamos un poco más antes de la parte de estados financieros, y es qué es una startup, que realmente la startup se diferencia de una pyme por una razón, y es que continuamente va a necesitar financiación, o mucha más financiación que una pyme. ¿Por qué? Porque también tiene la diferencia que es mucho más escalable. Entonces, durante este círculo, que es el que estaréis más que acostumbrados a ver, y es, tenemos inversiones o gastos, generamos ventas, y dentro de este generar ventas, normalmente las startups no generamos tantas como gastos tenemos. Entonces tenemos que recurrir a fondos externos, tanto de financiación público-privada, principalmente en la parte privada, y ahí es levantar fondos. ¿Qué nos permite este hecho de levantar fondos? Pues que tenemos que dar un poco de nuestra empresa para levantarlo. Es decir, tenemos que reducirnos nuestro equity. Eso, al fin y al cabo, el objetivo que tenemos que tener nosotros como CEOs o como CFOs de la empresa es que este círculo cada vez sea más eficiente, es decir, inversiones y gastos, generar ingresos, que al fin y al cabo podemos hacerlo poco a poco haciendo diferentes estrategias, pero esto en las etapas iniciales, generar ventas, no vamos a poder tener tanto control, si lo que podemos tener es un control más exhaustivo de que lo que hemos facturado lo lleguemos a cobrar. Pero en etapas muy iniciales, como decían antes, aquí en Madrid Emprende tienen directamente desde el presemilla a presid, estamos en un MVP, estamos valorando un desarrollo de producto y no tenemos ventas. Entonces, esta parte es más importante, es decir, tener los gastos y las inversiones muy controladas. Entonces, ¿qué es lo que sigue haciendo el CFO o el emprendedor en este caso? O el CEO, si lo lleva, es hacer todas las proyecciones de entradas y de salidas. En esto es lo que tenemos que ser muy escrupulosos, ¿vale? Por lo mismo, cuanto más optimicemos este círculo de entradas y de salidas, más, es decir, menos fondos vamos a tener que necesitar y por lo tanto menos nos vamos a diluir y en etapas posteriores donde realmente vamos a tener que tener ese crecimiento mucho más exponencial, vamos a poder jugar con ese capital nuestro. O incluso si no queremos ofrecer este capital al exterior, vamos a poder tener este control y al fin y al cabo mucho más poder en nuestra compañía y poder hacer muchas más cosas, ¿vale? Al fin y al cabo pensad que para cualquier emprendedor lo más importante es el capital, son las acciones que tenemos de nuestra empresa. Y ya cuando vamos a estos grandes globos y eso se quedan con un porcentaje muy pequeñito, pero al fin y al cabo eso es lo que vamos haciendo, diluyéndonos poco a poco, ¿vale? A ver, vale. Pero ¿qué es la realidad del cash flow? Es decir, este círculo, ¿en qué se convierte? Y vamos a ver una parte un poco más práctica. ¿Os habéis hecho esta pregunta? En plan, ¿me puedo permitir un nuevo comercial? ¿Me puedo permitir un nuevo director financiero? ¿Me puedo permitir un nuevo director de marketing? ¿O simplemente un desarrollador? ¿Podré pagar a mis proveedores? Es decir, ¿cómo voy de caja lo suficiente justa para pagar a mis proveedores? ¿Puedo hacerlo? Y si no es este mes, ¿es el mes siguiente? ¿Cuánto tiempo le queda de vida a mi empresa? Este es el mayor problema de una startup. ¿Cuánto tiempo me queda? Todo esto son preguntas que tenemos y que la única fuente que nos lo resuelve es el cash flow, es decir, es tener un buen control de nuestra tesorería.
¿vale? Lo que vamos todo el objetivo es un trabajo que tenemos que ir haciendo que puede ser más o menos duro, pero va dirigido a que esas dudas a nosotros nos resuelvan, ¿vale? ¿Cómo deberíamos empezar? Lo primero, para tener un buen control de la tesorería tenemos que empezar por el histórico. Si no tenemos histórico, pasamos a presión, pero normalmente aunque tengamos un poco de histórico es ir viendo y analizándonos a nosotros mismos. Realmente, yo aquí lo que siempre me gusta decir es que estamos en continuo movimiento, es decir, el histórico, previsión, las previsiones acaban siendo por el paso de los días histórico. Entonces es muy importante seguir analizándonos a nosotros continuamente. Muy importante, en la parte del histórico, hacer un análisis detallado, diferenciar entre entradas y salidas de caja. Y dentro de entradas y salidas, ingresos one shot o recurrentes, es decir, one shot, pagos que vamos a tener en un momento concreto, solo un único pago, y diferenciarlos de los recurrentes. Los recurrentes van a ser mucho más sencillos de organizar y de proyectar hacia el futuro. Y luego en la parte de gastos, diferenciar de gastos fijos y gastos variables, para que los gastos fijos y variables nos van a permitir en momentos de crisis saber de qué podemos prescindir o de qué gastos podemos reducir. En este caso serían los variables. Los fijos, al fin y al cabo, es imposible reducirlos. A menos que igual tengamos, pues, por ejemplo, que despedir a una persona, algo que sea más drástico para la compañía. Y la parte de organizar, pues lo puedes organizar por modelo de negocio, por líneas de negocio, en plan por cliente-proveedor. Eso ya depende de vuestra empresa y de vuestro esquema. Hay una cosa que yo lo que siempre digo y es que os organicéis cuando os planteéis hacer un plan de tesorería, os organicéis al detalle en el que vosotros os sintáis cómodos. Va a haber gente que os diga, y yo también soy muy partidario, por ejemplo, de mucho detalle. Pero ¿cuál es el problema de que si hacéis demasiado detalle? Que esto es una cosa que es viva. Es decir, va a ir con nosotros, va a ir todas las semanas y si te pasamos a tener un director financiero, va a seguir con él todas las semanas o casi todos los días. Entonces, si llegamos a un nivel muy complejo, va a ser muy difícil de gestionar. ¿Vale? Por supuesto, cuanto más complejo sea, más detalle, más vamos a aprender y más vamos a poder compartir y comparar, pero, pero también entendamos a nosotros mismos, ¿vale? Es decir, es muy importante, es lo que también os recomendaría mucho. En la parte de previsiones, previsión detallada del futuro es conocer las estimaciones, tanto de gastos como de ingresos, hacer estudios de demanda, conoce cómo se mueve tu sector para ver en qué picos te va a variar esa demanda, ¿vale? Muy importante. Y luego se determina de una forma muy importante el día de cobro y de pago. Esto luego os vamos a enseñar una diferencia de qué es lo que pasa, que normalmente todo esto se gestiona con el Excel. Y luego qué pasa cuando lo utilizas con una herramienta automatizada. El día de cobro o pago es fundamental. ¿Por qué? Porque aunque si vemos el ejemplo del Excel tenemos columnas acumuladas de a final de mes cómo voy a estar, pero realmente nosotros vamos a tener que pagar un día de mes. Y no es lo mismo que tengamos que pagar el día 3 o el día 5 a que tengamos que pagar el día 25. Es decir, quedan menos días para ese final de mes. Entonces, la parte de día de cobro, y sobre todo después os lo enseñaré más en el fondo, es clave. Y luego, ser realista. Es decir, no hagas trampas al solitario. Es decir, por mucho que nos guste ver cómo va a estar nuestra empresa, nos gusta imaginar que va a crecer muchísimo, es fundamental que seamos realistas con nosotros mismos y que pongamos esas previsiones que tengan una lógica de lo que vamos a recibir. Por supuesto, tenemos un pequeño porcentaje de igual tener una estimación de crecimiento, pero que no nos emocionemos por ese crecimiento futuro. Eso es básico. Es decir, si tengo dos cosas muy claves, es que en el pasado organízate en el detalle como queráis, es decir, que os sintáis cómodos, tampoco seáis muy despreocupados y que lo deis a muchas grandes masas, y en el futuro, es decir, que no te pases de emocionado, es decir, que seas muy realista y que no te engañes a ti mismo. Y luego, una cosa importantísima, y es que, como decía al principio, la parte del histórico y la previsión, en el momento en que va pasando el tiempo, la previsión pasa a ser histórico. Entonces, ¿qué nos lleva a esto? A que podemos aprender de nosotros mismos. Es decir, si tenemos un control muy bueno de nuestras previsiones, cuando se convierten en histórico, aprendemos de nosotros mismos y aprendemos de cómo se va moviendo nuestra empresa. Y al fin y al cabo, tener un control de esto nos permite modificar previsiones hacia el futuro. Es decir, cuanto más controlamos este círculo, las previsiones, os vais a ir dando cuenta de que las previsiones van a ser más reales. Entonces, teniendo unas previsiones más reales, te va a permitir tener un control mucho mayor y poder hacer esas estimaciones y poder tener esa tranquilidad. Al fin y al cabo, todo lo que buscamos con el tema financiero, en este caso con la tesorería, es tener tranquilidad en el futuro. Por favor, cortarme en cualquier momento si tenéis alguna duda. Entonces, es un ejemplo, ¿vale?, de un cuadro de tesorería, ¿cómo sería? En este caso, mensualizado, ¿vale?, que es el que viene en Excel principalmente. Nosotros, por ejemplo, cuando des clic en cualquier detalle te aparece un desglose. Pero bueno, ¿qué tenemos? En la parte superior, el acumulado de tesorería, final de mes, que nos viene de lo que viene del mes anterior, más las entradas de caja, menos las salidas de caja, ¿vale? Una línea, que son en este caso las crisis, son unos acumulados, al fin y al cabo tenemos diferentes partidas y un acumulado de un vistazo rápido. Cómo vamos en ventas, cómo vamos en otros ingresos, cómo vamos en suministros.
Y luego el nivel de detalle, esto es lo que os comentaba. A partir de aquí podéis hacer todo el detalle que queráis. Tampoco tenéis que hacer muchas más subcategorías, con un par de ellas, con una y con las partidas valdría, es más que suficiente, pero dentro de estas líneas blancas, que serían cada partida, es decir, cada conjunto de entradas y salidas que pueden ser similares entre sí, podéis hacer muchos más. Es decir, cuantos más tengáis aquí, al fin y al cabo, aquí podemos poner ventas, pero si tenemos, por ejemplo, tenemos una empresa que es por proyectos, podemos tener todos nuestros clientes en los que tenemos un proyecto y luego otro de ventas estimadas para ver un crecimiento, para ver cómo vamos a evolucionar, ¿vale? La parte de gastos es exactamente igual. Suele ser más común de que la parte de salidas de caja y de gastos es más repetitivo en el futuro, porque al fin y al cabo tenemos unos proveedores que a menos que tengamos, que vendamos, que seamos un e-commerce y dependa mucho de nuestra demanda, pero los gastos suelen ser bastante más estandarizados, es decir, suelen ser más equilibrados a lo largo del tiempo. Y luego, todo esto, como os estaba comentando, lleva mucho tiempo. Es decir, suele llevar bastante tiempo a la semana o incluso al mes, ¿vale? Pero ¿qué es lo que queremos sacar de esto? No solo contestar a las preguntas, sino la clave es adelantarse a los problemas de liquidez. Eso es lo más importante para ser conscientes y para querer trabajarlo. Es decir, esos días que nos toca, que igual estamos más perezosos de ponernos a trabajar, de ver cómo toda la previsión que teníamos estimada, vamos viendo los reales, lo que tenemos siempre que pensar es que nos vamos a adelantar a los problemas del futuro. Vamos a estar más cómodos. Esto ayuda directamente a dormir mejor, ¿vale? Vamos a poder prever cobros y pagos, vamos a definir las inversiones y vamos a identificar antes que nada las necesidades que vamos a tener de financiación. La clave de esto es el poder anticiparse. Eso es por lo que trabajamos o podemos estar trabajando continuamente. Es el anticiparse. Estamos viendo muchas veces, y sobre todo cuando empiezan las empresas a utilizar Orama, donde, o incluso cuando te pones a hacer a alguna persona y empiezas a ver cómo va a ir la empresa a varios meses vista, y de repente ves que vas a romper caja, y te vas a morir, y a la gente no le gusta escuchar noticias negativas. Yo lo que siempre digo es que no es malo escuchar noticias negativas si tenemos tiempo para cambiarlas. Es decir, si tenemos una previsión donde dentro de 6 meses la empresa se va a morir, es mejor saberlo hoy a que mañana lleguemos al banco y digamos, no puedo pagar a este proveedor, no puedo pagar a mis trabajadores. Eso sí que es una crisis. No tener un problema para dentro de 6 meses, que voy a tener 6 meses para reorganizarme, para poder adelantar pagos, para retrasar cobros y poder como organizarme muchísimo mejor o pedir líneas de crédito, poder pedir financiación. Tengo ahí un tiempo para poder tomar decisiones y cómo evitar esa crisis. ¿Vale? Luego, ¿qué claves son la parte de reporting y la parte de control de la empresa? ¿Vale? Como ya habíamos dicho antes, una parte fundamental para tener este control de tesorería es llevar el cuadro de tesorería del día. Esto es algo que es un trabajo que es diario. Entonces, bueno, diario más bien semanal. Luego, el control en tiempo real. ¿Qué nos permite el control en tiempo real? Pues esto depende. Si somos startups y tenemos pocas cuentas, realmente entrar en nuestros bancos es mucho más cómodo. Si somos grandes empresas, o aunque tampoco tengamos por qué ser grandes empresas, sino que tengamos una startup donde tenemos que tener muy diversificado nuestro pool bancario, vamos a tener que tener muchas más cuentas. Nosotros, por ejemplo, pues tenemos empresas que tienen 8 y 10 bancos con 15 y 20 cuentas. ¿Qué es lo que hace esto? Acaba siendo imposible saber en cuál es mi posición de hoy, porque al fin y al cabo eso es lo que me va a permitir el futuro. También pueden llegar cobros que no esperábamos. Entonces eso es muy importante tener el día de cómo vamos a ir en los bancos. Y luego la parte de KPIs, es decir, ¿qué nos va a permitir tener esta parte de reportes? Estos son reportes hacia futuro y hacia pasado, es el burn rate o la caja quemada. Es decir, estos al fin y al cabo son medias nuestras de los últimos 3 meses, en este caso, por ejemplo, es media de los últimos 3 meses mensualizada para tener una estandarización de salidas, otra de entradas y luego de caja quemada. Es decir, ¿cómo hemos ido en los últimos 3 meses? ¿Cómo hemos ido en los últimos 6 meses? Hay una diferencia considerable, es decir, ¿por qué hace 6 meses íbamos mejor y hace 3 meses vamos peor? Y ahí es donde podemos, al fin y al cabo, organizarnos. Esto simplemente son medias de entradas y de salidas directamente, ¿vale? Runway o tiempo de vida. Esto si lo hacemos por Excel, ¿quién nos va a decir? Nos va a decir qué mes estamos fuera. Es decir, en qué mes nos morimos del todo. Nosotros, por ejemplo, al tratarlo a nivel diario las previsiones, decimos meses y días. Luego os enseñaré un poco más esa parte. Bueno, ¿qué nos permite? Pues decir, oye, mira, vamos a estar desde el 25 de febrero con 272 días de caja negativa. Es decir, aquí vamos a tener un problema gordo. Si en vez de poner 272 días, pone que vamos a tener 30 o 15 y al mes siguiente otros 15 y al mes siguiente otros 15, oye, pues con una línea de crédito nos resolvemos el problema y ya no tenemos esta crisis. ¿Vale? Es muy importante que no solo romper caja cuando se rompe, sino durante cuántas veces a lo largo del año y por qué importe. Porque igual podemos romper caja por 300, 500 euros, que con que adelantemos algún pago no se nos resuelva la crisis, oye, nos vamos a 5, 10.000, 15.000 y tenemos un problema de verdad.
Luego la parte impagados. Esto realmente es lo que más nos puede romper dentro de una gestión de tesorería. Es decir, emitimos facturas, pero no nos la pagan. Este control también es fundamental, ¿vale? Es otro dentro de los 3 KPIs de tesorería de este caso donde es clave. Esto es el único de que nos va a hacer, que realmente esto es lo que os decía, es semanalmente cuando tenemos que controlar esas previsiones de que nos vaya a entrar dinero o vaya a salir de nuestra caja dinero, si no han entrado de verdad, esto es lo que nos puede hacer romper caja también, tener un mal control de esto, ¿vale? Luego, por supuesto, lo que os comentaba en la parte de abajo es las desviaciones de presupuestos respecto de lo que nosotros hemos estimado, ¿cuánto es real? ¿Qué hemos conseguido decir? Esto pensad que esto es un trabajo nuestro interior donde hacemos unas proyecciones y creemos que vamos a llegar a un punto de la empresa, vamos a tener unos ingresos y unos gastos específicos por detallados. Esto es lo mismo que os decía antes. Todo esto es más control. Depende del detalle que tengamos, va a ser más complejo o menos complejo. Esto que nos va a permitir para saber cuánto conocemos nuestra empresa. Y sobre todo es, si hemos visto que los últimos meses nos estamos equivocando en una de las partidas, automáticamente es ser lo suficientemente ágiles como para poder proyectar hacia el futuro y decir, oye, esta partida que nos estamos equivocando en un 50%, modifícala. No la tengas en cuenta porque es que nos vamos a seguir equivocando en el futuro. O analizar el por qué nos estamos equivocando, a ver dónde tenemos un problema. Por eso es importante tener la tesorería controlada. Y luego la parte de proyecciones, que son la parte de jugar y de qué nos gustaría tener. ¿Nos podemos permitir realmente ese comercial? Nuestra tesorería nos lo permite directamente. Oye, ¿cuánto va a ganar? ¿Cuánto incluso esperamos que vaya a vender? Y a ver nuestra tesorería durante cuánto tiempo. Este comercial, por ejemplo, que entre con el ejemplo que os estoy comentando, nos va a permitir va a poder vender, pero también tiene que estar un tiempo en la empresa para que se adapte a cómo funciona nuestra empresa. Juguemos con esos plazos y a ver si eso nos lo permite, porque igual no nos permite nuestra tesorería, incluso esos 2 o 3 meses que tarden en incorporarse y que empiece a crecer, o nos lo permite para poder pagarle esos meses. Entonces también jugar con eso, ¿vale? Por eso es tan importante también la proyección de escenarios. Y bueno, y hasta ahora mismo, ¿qué es lo que se suele hacer o cómo funciona todo el control de tesorería? Pues normalmente se hace con Excel. Históricamente se iba haciendo con Excel, tenemos acumulados mensuales y tenemos todo muy manual, pero no solo vosotros, sino nos estamos dando cuenta, más cuando estamos trabajando en la Conorama, es decir, que hay grandes compañías que facturan millones que lo siguen haciendo en Excel. Es decir, no os sintáis ahí incómodos. Hay empresas muy, muy, muy grandes que lo hacen todo a Excel, ¿vale? Pero ¿qué es lo que hemos salido software para resolver este problema? ¿Y qué es lo que nos permite la automatización? Porque realmente lo que nosotros ofrecemos con Conorama es automatización. Y la automatización lo que te permite es que tú tienes más tiempo para dedicarte a lo que sabes hacer. Pero no solo dedicarte a lo que sabes hacer, sino que todas esas herramientas, por ejemplo, si tenéis dentro de la empresa un CFO, lo que le permitís es que tenga más tiempo para ver resultados y para analizar esos resultados. No solo para que esté haciendo, es decir, que esté descargándose o está entrando en todos los bancos, descargándose todos los movimientos, comparándolos con las previsiones, que eso es mucho tiempo y estamos pagando a un perfil senior, que sea un financiero bueno, para que al fin y al cabo esté haciendo un trabajo administrativo que pueda hacer una herramienta. Es decir, estamos gastando, estamos perdiendo dinero a lo tonto. Entonces, por ejemplo, por explicaros diferentes partes en los que cómo es la evolución de un software de gestión de tesorería automatizado a un Excel. Y esto no sé si algunos, por favor, cortarme, y no sé si en plan quién lo hace y quién no lo hace. Pero bueno, para ver la situación actual de la empresa, lo que comentábamos antes de los bancos, tenemos que acceder a cada banco, esto sería todos los días. Copiar los saldos que tenemos por tipo de cuenta y hacer un sumatorio en Excel. Muy sencillito, pero nos va consumiendo diariamente de 5 a 10 minutos, depende del número de bancos. Por supuesto, si os comentaba, el cliente que tenía antes, pues 15, 20 cuentas en 8 bancos diferentes, no son 10 minutos. Y luego no solo eso, sino que además tenemos empresas donde tenemos en diferentes mercados y tenemos diferentes tipos de monedas, también tenemos un problema añadido. ¿Vale? Conorama, ¿qué es? Nosotros tenemos integración con todos los bancos de España y con muchísimos de Latinoamérica, conectas tus cuentas. También es verdad que nosotros os hacemos, bueno, pues explicaos un poco antes de Nadorama, y tenemos agregación bancaria, conectamos vuestras cuentas y todos los días pedimos 4 veces al día actualizaciones de las cuentas. Entonces tenemos en tiempo real todos los datos. ¿Qué es lo que hacemos con estos 2 años de histórico que cogemos del agregador bancario? Organizamos todo el histórico, ¿vale? Y ya os hacemos nosotros el plan de tesorería en cuestión de 2-5 minutos. Se hace de forma automática. Analiza todos vuestros datos y los organiza en categorías y en partidas detalladas. Y os hace las proyecciones hacia el futuro. Por supuesto, es un software que estamos analizando el pasado, no tenemos vuestra mente hacia el futuro. Entonces, ahí siempre os pedimos que estéis un rato comprobando esas proyecciones y a ver que lo vayáis poniendo en plan que cada uno tenga sus crecimientos.
pero todo lo que os estaba diciendo lo hacemos todo de forma automática y se os da el control a vosotros en todo momento para que podáis tocar y cambiar absolutamente todo. Porque lo más importante de la tesorería es que vosotros tengáis el poder, vosotros tengáis el control de ir cambiando en tiempo real todas las estimaciones que queráis. ¿Vale? Pues, por ejemplo, una vez ya estáis dentro de Orama, directamente ver la situación diaria es que entras en el banco y lo tienes. Si tienes un resumen en el dashboard, ¿sí? ¿Qué conexión también para saber la previsión de cuándo vienen los cobros? Es decir, ¿Con facturas? Thomas, tú cobras, por ejemplo, con un TPV, Sí. pero hay cobros que entran por American Express que no van a entrar al día siguiente. Claro, nosotros en eso tenemos agregación con tarjetas de crédito. Si tú tienes, El tema de tarjetas eso es, de las que tú vayas a hacer los gastos. de gasto, pero no cobros. De cobro lo que tenemos son tenemos integración, pues por ejemplo, con Holded para ver las facturas que tú has emitido. En el caso de American Express, pues podríamos verlo con vosotros más en detalle, a ver cómo lo hacéis, para ver cómo cogemos esos datos. ¿Vale? Realmente lo que planteamos es decir, las previsiones al fin y al cabo tenemos dos tipos. Tenemos las previsiones que son estimaciones nuestras, por ejemplo, en e-commerce realmente son mucha estimación, no es tanto real como una empresa que sea más por proyectos, ¿vale? Y luego la otra parte es que tenemos también, pues, por ejemplo, por proyectos tenemos facturas emitidas. En otros, por ejemplo, estamos integrados con Holded y en el momento que haces una factura, emites una factura, automáticamente la previsión que tú tenías, que era una estimación, cambia a ser real y pasa a ser una factura. Entonces la previsión en el momento en el que llega, pues no la tenemos. Entonces con lo vuestro yo creo que sería más hacer estimaciones y luego cuando vaya llegando los cargos, tener un muy buen control en esa parte. ¿Vale? Después si queréis hablamos y lo vemos más en detalle. Nosotros que es, pues abres Orama, tardas como 10 segundos en verlo, que es lo que tardes en entrar en la plataforma, y tienes la visualización separada y por conjunto de los bancos y luego dentro de los bancos cuentas corrientes, líneas de crédito y tarjetas de crédito. Por ejemplo, con las tarjetas de crédito que ahora mismo todas las empresas las utilizamos y cada vez estamos haciendo más gastos con tarjetas de crédito porque utilizamos más software y todo se paga por la nube. Y realmente tenemos que pagar Google, tenemos que pagar Facebook Ads, todo eso se hace por tarjeta. Entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Absorbemos también esos movimientos y podemos hacer proyecciones de los movimientos dentro de la tarjeta. Entonces, ¿qué nos permite? Pues recibimos el movimiento el día que se produce, o el día o el día siguiente. Y así puedes hacer también un detalle mucho más exhaustivo de tus previsiones. Lo que decía al principio de que es fundamental tener el detalle, eso es muy importante tener las partes de los movimientos dentro de la tarjeta. Más cosas que solemos hacer, pues en el tema de conciliar nuevas operaciones. Si lo hacéis, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues a la vez que accedemos antes con las cuentas, accedemos a cada banco, entramos a cada cuenta y descargamos todos los movimientos o descargamos los últimos movimientos de la última semana. Los copiamos a una hoja de Excel y aquí depende de tu nivel, haces mejores o peores macros para que tardes menos en conciliar. ¿Vale? Esto que nos suele llevar pues unos 30 minutos, si tenemos muchos movimientos, una hora a la semana, que es cuando se recomienda. Si se hace a final de mes, ya nos puede llevar una mañana entera. Con Orama, ¿qué es lo que hacemos? Pues tenemos, abres Orama, como ya en el análisis inicial hemos organizado todo tu pasado, hemos sacado unas palabras que son fundamentales para cada una de vuestras partidas y todo eso lo hacemos de forma automática. Entonces, cuando llegan nuevos movimientos, automáticamente los vamos asignando, donde vosotros tenéis incluso la posibilidad de decir, esta partida me fío completamente de las palabras que hemos identificado, las podéis modificar y dices, esto piloto automático. Yo siempre digo, es el botón de la magia. ¿Por qué? Porque en el momento que solo tienes, es automático. Es decir, cada vez que entra un movimiento, se va conciliando. ¿Qué es lo que después qué es lo que puede fallar? Pues aquellos movimientos que no tenemos controlados, pues que podemos tardar 2, 3, 5 minutos a la semana como muchísimo, pero vamos, nosotros, donde por ejemplo también trabajamos con asesorías financieras que tienen muchas empresas dentro de ellos y que puedan tener el 95 de sus partidas en modo automático y es que ni se complican y acaban teniendo 1 minuto, 2 minutos a la semana. Eso que nos permite que nos centremos más en nuestra operativa, que es lo que sabemos hacer. Y por supuesto, lo actualizamos 4 veces al día esta información, entonces tenemos el día es real y el tiempo que acaba siendo que ahora mismo estamos con este juego de que todo queremos verlo ya, pues lo tenemos. Parte de previsiones, vale, pues ¿qué es lo que solemos tener en Excel? Pues lo tenemos organizado por grandes masas. En el ejemplo que os enseñé antes, normalmente que solemos tener las líneas grises. ¿Por qué? Porque llegar a un nivel de detalle más exhaustivo es muy complejo y sobre todo es que es muy complejo tenerlo controlado. En Excel también tenemos las previsiones acumuladas mensuales, lo que os decía del día cobro de pago, es decir, que no podemos tener 365 columnas, una por cada día para ver cuándo se recibe, entonces tenemos mensualizado. Si tenemos una empresa que va muy justa de tesorería, que pagamos a principio de mes y que cobramos a final de mes, pues podemos tener valles. Es decir, entre el día 10 que podemos pagar y que cobremos el día 25, podemos necesitar ahí financiación. Entonces, por eso, en este caso,
no lo veríamos, porque vemos a final de mes. Se suelen tratar todas las partidas de forma similar. Al fin y al cabo hacemos proyecciones muy concretas, pero realmente la mayor parte de todas las partidas, de todas las líneas que hacemos, son proyecciones que directamente arrastramos. ¿Y qué vamos a tener? Pues vamos a dar lugar a errores. Al fin y al cabo, operaciones que sean ya históricas porque hayan llegado y que no nos hayamos, o que nos hayamos equivocado y que no estén y que sigan previstas. ¿Vale? Esto es lo normal, pues o que cuando copiamos un número nos falte un 0 y tenemos una crisis. ¿Qué pasa cuando lo pasas a un software de gestión de tesorería automatizado? Pues que tenemos el organizado a nivel de detalle. Si tenemos las partidas completamente identificadas, es decir, aquí nos complicamos lo que queramos. ¿Por qué? Porque lo que vamos a tardar tiempo nos lo hace solo. Entonces nos podemos complicar y podemos llegar mucho más al detalle. La parte de previsiones son diarias. Nos permite ver exactamente en qué día vamos a ver nosotros. Por ejemplo, uno de nuestros gráficos que es ver 12 meses vista día a día cómo va a estar nuestra tesorería. Entonces vas a saber exactamente cómo vas a estar el 5 de junio y dices, joder, eso te da una tranquilidad y vas a ir viendo, porque también te da una tranquilidad porque la has trabajado tú. Cada partida tiene sus condiciones, es decir, cada una puede tener condiciones completamente diferentes que las otras. Entonces podemos trabajarlas de que vayan creciendo, decreciendo de forma diferente. Todo te lo permite hacer automáticamente. Y al fin y al cabo, si una previsión ya ha pasado, tenemos un sistema de notificación de saldo pendiente. Es, oye, esta previsión ya no es pasado, no te ha llegado el importe, entonces haz algo correctivo. O retrasa la previsión o cancélala, si no te va a llegar nunca. ¿Vale? Y la parte de reportes y escenarios es, en Excel depende completamente de la destreza que tengamos, es decir, si somos muy básicos o muy juniors en Excel, no vamos a hacer grandes escenarios, vamos a tener un problema. Y cada simulación que tengamos en mente hay que programarla. Programa, pues en este caso, los reportes son todos en tiempo real, son todos automáticos y, por ejemplo, pues todos los lunes mandamos una situación entera de la empresa por Excel para que veas cómo está o cómo qué ha pasado la semana pasada y qué está pasando o qué va a pasar esta. Y las hipótesis y escenarios son todos a tu gusto, es decir, pones las condiciones muy sencillito, muy user-friendly y las tienes vistas. Y puedes hacer las comparativas en todo momento. Y capéis, por ejemplo, que mostramos en tiempo real el burn rate, lo que os enseñaba antes, el runway, en plan, incluimos los días que vas a estar en negativo y el máximo de negativo para poder negociar con estas líneas de crédito. ¿Vale? Tesorería diaria y futura en comparación con escenarios, es decir, vamos a ver nuestra tesorería cómo sería y qué pasaría si ponemos un escenario positivo y un escenario negativo con diferentes tipos de hipótesis para hacer comparativas y ver qué nos podemos permitir. Y las desviaciones de presupuesto, lo que os contaba antes de cuanto más aprendamos de nosotros mismos, más mejor será. Y luego, la gran duda es, ¿cuándo me conviene tener un software de gestión automática? Y es la pregunta que siempre hago es si tienes un perfil o no tienes un perfil financiero dentro de la empresa. Si es que sí, entonces no lo necesitas para unas fases iniciales. Para un MVP, un pre-MVP, un pre-seed no te hace falta. ¿Por qué? Porque al tener pocos movimientos, realmente pues, lo va a poder subsanar. ¿Qué es lo que pasa si empezamos a crecer un poco más y ya empezamos en un seed? Pues que posteriormente, que es lo que va a tener muchísimos más movimientos, se va a volver vuestra empresa muchísimo más compleja y lo que queremos a nuestro financiero es para que nos saque resultados, no para que haga trabajo administrativo. Esas horas que él está trabajando en trabajo administrativo, al fin y al cabo, le estamos desperdiciando ese nivel. ¿Vale? En el caso de que no tengas un perfil financiero, pues entonces lo que te recomendamos es que te conectes, que utilices un software porque te va a ayudar. Y lo que va a hacer es que te vas a despreocupar y vas a quitar esos problemas que tienes en la cabeza. Tú vas a seguir teniendo el control de todo, pero te va a ayudar en toda esta automatización y que te centres en lo que realmente quieres. O sea, como al principio se suele decir que el CEO hace de todo, que es completamente verdad. O si somos muy poquitos en el equipo, todos hacemos de todo. Y realmente pues es una cosa que es déjala a un software que te ayude. Y bueno, lo que siempre decimos, no sé si habéis escuchado la frase, pero cash is king. Y bueno, y ahora más que Queen. ¿Vale? Entonces, no sé si tenéis alguna duda. Hemos dejado aquí un pequeño descuento para los que queráis o para los que estéis en el online y dudas que podáis tener. Y la verdad es que poco más. ¿Vale? ¿Dudas? Muchas gracias, Adrián. Bueno. Nada, iba a decir solo para ahora, mientras ellos empiezan aquí, para los que estéis en el online, vamos a abrir ahora una rondita de tertulia y de preguntas con Adrián y con el equipo de Orama. Entonces, los que estéis en el online, nos podéis lanzar preguntas o consultas que queréis que Adrián las solvente ahora a continuación a través del chat del propio software por el que estamos retransmitiendo, ¿vale? Lo que hacemos, si queréis, que empezamos aquí con algunas dudas que tengáis de los que estéis en el presencial. En este caso, Adrián nos las va contestando y vamos compaginando con las que hay en el online, ¿vale? No sé si alguien...
tiene alguna duda. Lo único, te voy a pedir que, para que te escuchen también, para saber de qué estamos hablando. Mira, te quería preguntar, claro, normalmente para tú tener el control de las facturas, y porque si tú le vendes a muchos clientes, uno se lo vendes a 60 días, otros a 30, otros contados, etcétera, etcétera, imagino que tenéis que unir, linkar el sistema que tenga cada empresa, ¿no? Informático, a Orama, claro. Es una mejora que acabamos de hacer hace poco y lo que tenemos es la parte que se llama Rolling Forecast. O sea, el calendario de cobros y pagos lo puedes... Eso es. Tenemos, es decir, es una mejora que hemos incluido hace poco y se llama Rolling Forecast, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos? Nosotros tenemos las previsiones, que tenemos una proyección que son estimadas nuestras, y luego pasa a ser más el reloj, es decir, a un mes, 2 meses vistas con las facturas que hemos emitido. Con eso lo que tenemos es de forma automática, lo tenemos con Holded. Es verdad que lo hemos lanzado hace poco, entonces vamos a ir integrando poco a poco diferentes sistemas. Para aquellos que no tenéis el sistema aún actualizado, sí se tiene un sistema donde puedes subir las facturas emitidas y recibidas en Excel. Pues subes un listado de todas las facturas al sistema y automáticamente te va a poner esa proyección que tenías, te la va a dividir en previsión, te sigue manteniendo la que tenías o te quita la parte de la factura y te pone otra previsión en la fecha de vencimiento de la factura para que así la tengas controlada. Entonces, en el momento que vayan llegando los cargos, te los van a ir cargando en este caso a las diferentes partes. ¿Vale? Para tenerlo sobre todo controlado. ¿Sí se te ha resuelto? Sí, sí. Tiene que estar unido, digamos, Eso con es. tu calendario de cobros y pagos, lógicamente, para que... Eso, sí, sí. ¿Hay alguna pregunta más por ahí vosotros? Bueno, yo era lo que te decía. Sé cómo hacer el control de cobro. Más que de... Sí, yo también. ¿De cobros? Sí, es decir, ¿En qué sentido? cuando tú cobras por una pasarela bancaria, dependiendo del tipo de tarjeta cliente, los pagos te llegan el siguiente o la Pero realmente esos son pagos que ya has recibido. ¿Hacéis alguna previsión anterior de estimación de qué es lo que va a entrar? Antes de esos reales. Por eso ya prácticamente son reales, que puedes tener una factura, puedes incluso sacarlo por facturas que ya hayas emitido. ¿Antes de eso hacéis algún tipo de previsión o no? No, pero por eso digo, es decir, normalmente pues... O sea, ahora tengo un histórico de un año y bueno, eso es complicado. Vale, yo lo que te recomendaría es que igual trabajéis en eso, igual que bajéis incluso un poco a nivel de detalles, ver un poco de esas estimaciones. Es decir, que trabajéis igual de cómo serían los próximos 2-3 meses. Por al final, como me estás diciendo, son